¿Qué tal? Buenas noches. Voy a explicar el caso de estudio acerca de la variación espacial de la resistencia de un terreno respecto del centro de aplicación de la compactación. A ver, les he pasado este Word, ¿no? Donde está desarrollado, ¿no? Explica acerca de, primero las funciones, ¿no? Las aplicaciones, modela la función y de ahí realiza los cálculos, ¿no? Respecto a lo que se quiere. Puede ser lo que es la gradiente o puede ser porque son integrales de superficie, ¿no? Vamos a hallar un poco. Empiezo también ahí. A ver, ya. Entonces, hay que tener un poco el título un poco claro, ¿no? Título del caso de estudio, variación espacial de la resistencia de un terreno respecto al punto de aplicación de compactación. A ver si es que nosotros podemos, si es que nosotros podemos de repente ver esto en un dibujo, ¿no? Podría ser así, ¿no? Nosotros tendríamos acá de repente un punto, un terreno cualquiera, ¿no? El punto de aplicación de la compactación, ¿no? Que hace que cierta área del terreno adquiera mayor resistencia, por ejemplo, porque tiene las partículas más pegadas, ¿no? Está más compacto el suelo. Podría ser de esta forma, ¿no? Es un núcleo el que siente ese impacto de la compactación. Mientras más cercano es al punto de aplicación de la compactación, mayor va a ser la resistencia del terreno, ¿no? Por ejemplo, un punto aquí ya no sentiría el efecto, ¿no? Un puntito acá de repente, ya no sentiría el efecto de la compactación, ¿no? Y así como de repente este punto de acá siente el efecto de la compactación, no lo siente como un punto más cercano al centro, ¿no? De aplicación de la compactación. De eso trata, ¿no? Es la medición de la resistencia de un terreno, ¿no? Respecto de lo que es el punto de aplicación, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener esto. Respecto a las coordenadas X, y Z como profundidad. Vale, podríamos colocar la cuenta acá. Este, acá podríamos colocar X. Acá Y. Y eso sería Z. Entonces, de esto va, ¿no? De eso se trata lo que es el caso de estudio. No, ahorita vamos a ver cómo se modela eso, pero eso es lo que estamos hallando. ¿Ok? Ok, entonces vamos a leer acá un poco. Tendríamos lo siguiente, bueno, los datos ahí ya los completarían ustedes. ¿No? En este informe se describe cómo se emplea el cálculo multivariable, porque es en tres variables, ¿no? X, Y, Z, en el espacio, para modelar la resistencia a compresión de un suelo compactado en función de sus coordenadas espaciales X, Y, Z. A un determinado, bueno, respecto a un determinado punto de análisis que sería el centro de punto de aplicación de la compactación, ¿no? Mediante una función exponencial que depende de ciertos parámetros, ¿no? Y de las variables, ¿no? Se representa cómo la resistencia del suelo varía con la distancia de un punto de aplicación, cómo varía la resistencia, disculpen, ¿no? Con respecto a la distancia al punto de aplicación de la compactación, ¿no? Y bueno, a través de derivadas parciales se puede hallar lo que es la gradiente, ¿no? Y por medio de integrales de superficie o incluso volumétricas, que en este caso no se han hecho, ¿no? Se han hecho lo que es gradiente y lo que es integrales de superficie. No quería saturar mucho lo que es un informe. Se analiza la distribución espacial de la resistencia, ¿no? Identificando zonas críticas, donde suelo puede requerir compactación adicional o incluso donde se puede, algo que se podría añadir, ¿no? Este es la comparación con un esfuerzo admisible o un esfuerzo último. Introducción. En la ingeniería geotécnica, el diseño de cimentaciones es fundamental, ¿no? Es fundamental en el diseño de cimentaciones comprender cómo la resistencia de compresión del suelo varía espacialmente, ¿no? Después de procesos de compactación. Este estudio se centra en
una aplicación de práctica, ¿no? Del cálculo multivariable para modelar la distribución de resistencia en un terreno bajo un punto de compactación, ¿no? Planteamiento del problema. En este caso, se considera la siguiente función de resistencia a compresión de suelo, ¿no? En un terreno sometido a compactación donde X y representan las coordenadas horizontales, como vemos acá, coordenadas horizontales. Y Z vendría a ser lo que es la profundidad a la que se está midiendo, ¿no? La resistencia. La función esfuerzo, ¿no? Respecto de la variable X, Y, Z, describe la resistencia de compresión en kilogramos. Ah, se podría ser en kilogramos o en kilopascales. En kilopascales, ¿no? En un punto específico del suelo modelada por la siguiente ecuación. Tenemos esto. Tenemos el esfuerzo en la base que vendría a ser esa constante. Y a ese se le suma el efecto de la compactación, ¿no? El esfuerzo máximo por E elevado a menos, o sea, vemos que es un decaimiento exponencial del esfuerzo. X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Le quitamos la raíz cuadrada de esto para hallar una componente radial, ¿no? Y esto es afectado porque por una que se conoce como una constante de decaimiento radial, porque X, Y es en el radio, ¿no? Y Z vendría a ser en la profundidad, ¿no? Constante de decaimiento vertical o de profundidad. La resistencia de esfuerzo máximo vendría a ser la resistencia máxima en el origen. Y bueno, como el esfuerzo en la base vendría a ser la resistencia sin el suelo antes de haber sido compactado, pues, ¿no? Sin el efecto de la compactación. Aquí el esfuerzo X, Y, Z es la resistencia de compresión del terreno. Puede ser acá, creo que abajo lo he hallado en kilopascales, entonces tendría que hacer quería hallarlo como nosotros por lo general trabajamos con lo que es con lo que es kilogramos por centímetro cuadrado, se podría trabajar así, pero también se podría trabajar con kilopascal. La conversión es entre 10, me parece, no es tan, o entre 100, ¿no? No es tan exagerada, ¿no? Te dice acá lo siguiente. Se plantea la siguiente cuestión, ¿no? ¿Cómo varía la resistencia a compresión del terreno en el espacio tridimensional? El análisis de la función, ¿no? Permite identificar zonas de baja resistencia también. El comportamiento de cómo es que baja la resistencia también, ¿no? ¿Cómo se puede optimizar la compactación para poder garantizar uniformidad, cumplir con especificaciones técnicas? Se podría utilizar la gradiente, ¿no? Para ver cómo es que varía la función, ¿no? Para priorizar zonas críticas y se puede realizar el cálculo de integrales volumétricas o de superficie para evaluar la resistencia promedio, puede ser en un volumen o en un área determinada, ¿no? Para abordar estos problemas se analizará la gradiente de la resistencia y demás cálculos con valores asignados en el espacio X, Y, Z. Entonces acá tenemos derivadas parciales, ¿no? Esto nos va a permitir hallar lo que es la gradiente para examinar cómo varía la resistencia en cada coordenada, ¿no? Respecto a la sensibilidad horizontal, sería bueno, la derivada respecto a X o Y. Y respecto al efecto vertical o profundidad en Z. La gradiente de la función de resistencia a compresión, ¿no? Para encontrar la dirección de mayor disminución de resistencia, esta sería la gradiente. Y esta función derivada en X, la función derivada en Y, la función derivada en Z. Se podría también hallar lo que son integrales volumétricas para el cálculo de los valores en regiones o espacios, ¿no? Abajo hay un ejemplo de lo que es una aplicación de derivada de integral de superficie, disculpen. Dice, para el cálculo de los valores en regiones se podría calcular lo que es el esfuerzo o la resistencia promedio, disculpen, ¿no? La resistencia a compresión promedio de un volumen. Y acá, teorema de divergencia permite relacionar con un flujo de esfuerzos con cargas aplicadas al terreno, ¿no? Estas son las aplicaciones que podría tener, ¿no? Desarrollo. Ya. Aquí nosotros sabíamos que esta es la función. Ahora tendríamos que derivarlo respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Derivamos respecto de X. Tendríamos el esfuerzo máximo baja. Aquí este exponente, ¿no? Bueno, sabemos que la derivada de la exponencial vendría a ser lo mismo. O
sea, no cambia esto de acá. Pero acá tendríamos la derivada de quién, la derivada de lo que es el exponente. En este caso tenemos x al cuadrado. Ya. Acá tenemos menos raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Nosotros derivamos esto, que tiene exponente, ¿qué cosa? Un medio. Entonces, cuando restamos uno, saldría menos un medio. Por eso la raíz se pasaba abajo. Y también lo que hacemos es reconocer que ese un medio baja, pues, ¿no? Baja. Y acá tenemos el signo menos también. Entonces sería menos un medio. Y también derivamos lo que es x al cuadrado, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. Sería 2x. Entonces acá se va. Menos un medio con el 2 se va. No podríamos hacer esta derivada paso a paso. Saldría igual. Y va a ser muy similar, porque prácticamente es lo mismo. Solo que cuando se deriva respecto de y, aquí tendríamos y. Y x y z se tomarían como si fuesen constantes, ¿no? Luego para z también. Acá tendríamos este de aquí, ese factor no cambia. Pero acá se deriva, ¿no? Respecto de z. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Esto de acá baja, ¿no? El exponente baja, ¿no? Sería acá, tendríamos lo siguiente, ¿no? En este caso es z a la uno. Recordemos que cuando tenemos lo siguiente aquí, aquí baja el exponente de aquí se mantiene tal cual, ¿no? Acá tendríamos menos el esfuerzo máximo, la resistencia máxima por Z entre ese parámetro de caimiento en vertical. Esto se podría colocar, ¿no? Se podría colocar como si fuese una expresión, ¿no? Donde podrían colocar x, y como números, no importa porque son constantes, y el z, ¿no? Como su única variable. Investigaciones para determinar la causa del choque. El año pasado, el Banco Italiani participó en el ejercicio internacional para Golfer ONU 2024 junto a las Armadas de Brasil y Colombia. Las embarcaciones de la Armada Peruana que operan en el EPO son fabricadas por los servicios industriales de la Marina en equipos, donde también se realiza el mantenimiento, modernización y construcción de los buques. Y un terremoto de magnitud 7,5 sacudió Chile. Afortunadamente no se reportaron víctimas. Pero sinceramente estamos organizados con nosotros. Minutos antes de las 10 de la mañana, hora local, las alarmas comenzaron a sonar en el terremoto Chile. Desde un fuerte terremoto de magnitud 7,5 con epicentro en el mar. Desató momentos. Las autoridades activaron y el presidente vamos a evacuar por el costero en toda la región de Magallanes. Aquí hay un error, acabo de detectarlo, es que este de aquí, ¿no? La derivada vendría a ser solo uno, ¿no? Porque tenemos elevado a la 1. Acá no está afectado por lo que es la raíz cuadrada. Solo sería uno, solo sería uno. Uno entre casa. El efecto que hace que caiga es este de aquí, ¿no? El exponente que va creciendo, que va creciendo. Entonces tendríamos esto, ¿no? Este vendría a ser la gradiente, ¿no? Este vector, ¿no? Este vector representa eh, la mayor tendencia de disminución de la resistencia, ¿no? A compresión. Estoy corrigiendo también un poco. Este vector representa o lo que expresa, ¿no? La mayor tendencia de disminución de la resistencia y compresión. En caso consideremos algunos valores correspondientes a los parámetros y en determinadas coordenadas x y z, se tendría lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos el esfuerzo o la resistencia, ¿no? Máxima es de 150 kilopascales. Tenemos un
una constante de decaimiento de 1,5, ¿no? Y, bueno, decaimiento radial, ¿no? Y decaimiento de profundidad de 2, ¿no? En el punto 1 metro, 0,5 tendríamos estos valores, ¿no? Se puede interpretar que la resistencia disminuye en direcciones X, Y, radialmente hacia afuera, ¿no? Y la pérdida de resistencia con la profundidad también, pero es menos pronunciada, ¿no? Acá tenemos menos 35,2, menos 35,2 y menos 18,8. Análisis de resistencia en superficies críticas, ¿no? Nosotros podríamos, por ejemplo, acá tenemos lo que es una integral de superficie, ¿no? Podríamos, considerar un z fijo, ¿no? Acá podríamos colocar un z fijo, un z determinado, un z sub cero. Bueno, acá dA es el vector de superficie, ¿no? Las implicaciones de estas integrales son el cálculo de resistencia promedio bajo una superficie, como puede ser el de una zapata, o incluso evaluar una resistencia en un plano inclinado. Tenemos para un radio de 3 metros, en z igual a 0, lo siguiente. Se tienen los siguientes cálculos y resultados, considerando los datos anteriores para KR, KZ, ¿no? Que habíamos asumido de 1,5 y 2, reemplazamos, ¿no? Para un radio de 3 metros en z igual a 0, ¿no? Reemplazamos para el z igual a 0, tendríamos esta expresión, ¿no? 150 kilopascales, que es el esfuerzo máximo por E elevado a la menos raíz cuadrada, ¿no? Ah, aquí es hasta acá. Acá es... A ver, a ver. A ver. Tendremos esto, es acá. Estamos cerca a dos grandes universidades de Lima Norte, además de este puente, hay otros dos más iguales hacia Lomas de Infanta, donde miles de universitarios caminan a la Acá tendremos x al cuadrado más y al cuadrado y todo esto entre Vamos a contarles ahora que un adolescente ha sido asesinado en una nota de policía en Villavista. y todo esto entre 1,5. Uy, Un adolescente de entre 1,5. Así sería, ¿no? Recordemos que la raíz cuadrada no se afecta, ¿no? Por lo que es, no afecta al KR. Y acá tenemos para z igual a 0, entonces este parámetro se cancela, pues, ¿no? Sería 0 entre kz, ¿no? Entonces por eso solo tendríamos esta expresión. Tendríamos 150 por e elevado a la menos raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado entre 1,5 más 10 kilopascales. Eso en un círculo de radio de 3 metros, ¿no? Entonces tendríamos que hacer la integral, las integrales de superficie, ¿no? El radio va de 0 a 3. Y el ángulo, ¿no? De evaluación va de 0 a 2 pi, una vuelta completa, ¿no? Se está colocando la función acá tal cual. Este x al cuadrado más y al cuadrado vendría a ser el radio, ¿no? Si se halla todo esto de forma con integrales, eh, no en las variables cartesianas, sino polares, ¿no? Es decir, radio y ángulo. Sale aproximadamente, si reemplazamos, 68,5 pascales. Se podría hacer la comparación con la solicitud de fuerzas últimas causadas por de repente la cimentación, ¿no? Por ejemplo, 50 kilopascales. Acá podríamos nosotros optimizar esto, ¿no? Con la gradiente y las integrales de superficie se pueden identificar zonas débiles donde la gradiente señala una mayor disminución y se puede validar para determinada área con las integrales de superficie que el esfuerzo promedio sea mayor a uno admisible, ¿no? Por ejemplo, 50 kilopascales. ¿Qué vemos de la gradiente? La gradiente es esta de acá. Acá tenemos por qué es 1. Y esto decae. ¿Por qué decae? Exponencialmente por ese término, ¿no? El e elevado a todo esto de acá, ¿no? Esto de aquí decae.
Entonces tenemos acá un decaimiento tanto en X, en Y, en Z, menos pronunciado. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos X, Y y acá tendríamos uno, ¿no? El uno no afecta mucho. Por ejemplo, para valores de 2 aquí ya sería mayor este factor de decaimiento, ¿no? Eh, a ver, acá tendríamos lo siguiente también. Eh, Tenemos aquí, notamos, ¿no? Una disminución menos pronunciada en la profundidad, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Es más pronunciada en X y en Y. Y esto puede ser porque se tiene un mayor caseta que un KR, pues, ¿no? Se tiene un mayor caseta que un KR. Y caseta divide, ¿no? O sea, lo que hace es dividir. Si tenemos un mayor cociente, entonces la disminución de la resistencia es menor, pues, ¿no? Que el kz sea mayor hace que esta variación sea más chiquita. Flujo de calor. Ah, acá hay un error. No sería flujo de resistencia, sino que está de formato. Se debe cambiar esto. Flujo de resistencia. Se evaluaron las integrales de superficie a lo largo, a lo largo, a lo largo de un radio de 3 metros en una profundidad de 0 metros. Punto de aplicación, ¿no? Se podría hacer la comparación con una profundidad de 1,5 metros, ¿no? Que por lo general es la profundidad de cimentación, nivel de base de cimentación, para ver si se cumplirá con las solicitudes de una edificación, por ejemplo. En caso se requiera mayor resistencia del terreno en un mayor área determinada, por ejemplo, ya no 3 metros, sino 6, se podría incluso generar más puntos de aplicación de compactación y sumar los efectos, ¿no? Sumar los efectos, es decir, habría una suma acá. O sea, por ejemplo, la función cambiaría de repente, ya no sería esto, sino que sería esto multiplicado por 2, ¿no? El efecto de repente multiplicado por 2 o por 3, dependiendo de qué tanto es el efecto de los puntos de aplicación, ¿no? De compactación. Tendríamos acá también lo siguiente, la discusión. En este estudio se demuestra cómo el cálculo multivarial puede aplicarse eficazmente para analizar y optimizar la resistencia del suelo compactado, ¿no? Alrededor de un punto de aplicación de carga. El uso de gradiente permite identificar zonas críticas donde la compactación es insuficiente. Por ejemplo, si yo hago mis integrales de superficie y me sale menor que los 50 kilopascales, de repente podría aumentar esta resistencia máxima, ¿no? Que brinda la compactación, que ya no sea 150, sino de repente 200, compacto con mayor fuerza, ¿no? Además, ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? Eh, el uso del gradiente permite identificar zonas críticas, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho. La resistencia decae más rápidamente de forma radial que en la profundidad. Ya habíamos explicado por qué el K7 es mayor, ¿no? Entonces, eso hace que el efecto de disminución sea. La compactación óptima no depende solo de la energía aplicada, sino también de la distribución espacial, ¿no? No solo depende del esfuerzo máximo, que en este caso ha sido 150, sino que también depende de las coordenadas, ¿no? Estos hallazgos son fundamentales para proyectos de infraestructura donde la uniformidad del suelo es crítica. Carreteras, aeropuertos, presas. Conclusiones. La aplicación del cálculo multivariable en el análisis de resistencia del suelo compactado proporciona las herramientas clave para optimizar procesos de compactación, costos, focalizar esfuerzos donde sean necesarios, no sobrecompactar. Los resultados de estudio pueden utilizarse para diseños, protocolos de compactación más eficientes. Integrar modelos predictivos, ¿no? En software de ingeniería para ese tipo de problemas como son GeoStudio, Platts. Aunque la policía maneja la hipótesis de dicha canción, la empresa poderosa en un Y acá comunicado. están las referencias. Esto sería la presentación. Espero que se haya podido entender, ¿no? Y espero que les vaya bien. Comienza con Fabián